Después de 20 años de atacos, María manifestó su aparición y el milagro se confirma en vivo. Las campanas de la iglesia resonaban en todo el pueblo, como un eco divino, despertando una esperanza que había estado dormida durante demasiados años. María, con su rostro iluminado por la fe y su corazón abrigado por el amor de su familia, se erguía frente a la comunidad, lista para enfrentar la tormenta que había invadido su pequeño rincón de México. Desde la misteriosa desaparición de su esposo, María se convirtió en el faro de luz que sus vecinos necesitaban. Su devoción era contagiosa, su fuerza, un testimonio viviente ante la adversidad. Una noche, durante una vigilia de oración, la atmósfera se sentía cargada de desesperación. La comunidad estaba unida, pero la tristeza y el miedo por las enfermedades que asolaban a sus seres queridos navegaban en cada susurro. De repente, mientras las plegarias se elevaban, un roce en su corazón le trajo una revelación: el alivio vendrá del corazón de este lugar sagrado. Esa promesa resonó en su mente, como un tambor que retumbaba con fuerza, y aunque la duda intentó infiltrarse en su alma, un nuevo sentido de propósito comenzó a florecer. María decidió organizar la vigilia de la manifestación, un evento que esperaba reunir a toda la comunidad. Cada rincón del pueblo se preparaba para la promesa de un milagro. Con flores frescas, cirios encendidos y oraciones susurradas con fe, su corazón latía con fervor. Días antes, el rumor de que María había tenido una aparición se esparció como pólvora. La gente iba y venía, algunos desesperados por una señal, otros, escépticos. Sin embargo, se acercaba el día del milagro y la atmósfera palpitaba de expectativa. El santuario resplandecía, y los rostros de la congregación iluminados por la luz de las velas eran lienzos de emociones encontradas. Mientras las voces se unían en cánticos, María sintió el ardor en su pecho, y el murmullo de un despertar espiritual la rodeaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Y así, cuando el clamor alcanzó su cúspide, el aire se hizo denso y un destello brillante emergió del altar. María, con ojos llenos de lágrimas, pudo ver una figura resplandeciente rodeada de luz celestial. Era imponente pero tranquilizadora. La multitud quedó paralizada, conteniendo la respiración mientras sus corazones latían al unísono, preguntándose si ese era el milagro que habían esperado. En ese instante, el silencio se convirtió en un canto a la vida, un grito de esperanza que atravesó la oscuridad. Pero el destino de María y su comunidad pendía de un hilo. Mientras la luz iluminaba el camino, la pregunta ungía en el aire: ¿sería esto la respuesta a sus oraciones? ¿O el silencio volvería a reinar, dejando solo sombras en su fe? La respuesta seguía oculta, y el eco de su pregunta resonaba en cada alma presente, mientras el destino se tejía en lo desconocido. Los murmullos de la congregación se extinguieron gradualmente, mientras el resplandor del altar se intensificaba. Una paz indescriptible llenó el santuario, como si el mismo cielo hubiese descendido para abrazar a todos los presentes. El rostro de María, ahora empapado en lágrimas, reflejaba la emoción de un corazón colmado de amor divino. La luz, intensa pero no cegadora, parecía bailar en armonía con las almas de sus hermanos y hermanas, invitándoles a un estado de adoración profunda. «Miren. Es ella», exclamó alguien desde el fondo, y las cabezas se giraron, colores de sorpresa y respeto llenando sus rostros. La figura iluminada no solamente era un destello, era María, la Madre de todos, corroborando con su presencia la esperanza que había crecido durante años en el corazón de la comunidad. Sus ojos, cual estrellas brillantes, irradiaban un amor genuino y una promesa de sanación que vertían sobre cada uno de ellos.
María, en aquel instante, entendió que más allá de la presencia celestial, habían vidas en juego. Ella se inclinó, dejando caer su voz en una melodía suave: hijos míos, vengo a traer un mensaje de amor y redención. El sufrimiento no será en vano, la prueba fortalecerá su fe. Cada palabra resonaba como una gota de agua en una superficie tranquila, expandiéndose y tocando cada rincón del alma. La comunidad se unió en un murmullo colectivo, sus corazones palpitaban con la intensidad de sus esperanzas reavivadas. Una señora mayor, conocida por su fe inquebrantable, se acercó con pasos temblorosos: Madre Santa, llévanos contigo. Estamos listos para recibir tu luz. Era una súplica que atravesó la atmósfera, un anhelo palpable que muchos sentían en su interior. María sintió, y al hacerlo, una oleada de energía recorrió el lugar, como si la misma tierra vibrara con poder celestial. Las velas dejaron un rastro de luz en sus caras, y cada mirada compartida era un pacto de verdad y confianza. Momentos de fe se entrelazaban con el asombro. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos al cielo, todos rendidos ante la presencia divina que, en ese instante, transformó la vigilia en un encuentro sagrado. El aire estaba impregnado de una fragancia de flores frescas, simbolizando las nuevas vidas que florecerían a partir de aquella noche. María, en su compasión, escuchó los gritos de su pueblo. El clamor de niños enfermos, de personas que deseaban encontrar su camino, de aquellos que anhelaban el regreso de los que se habían ido. La figura resplandeciente, que antes era solo luz, comenzó a desvanecerse lentamente, dejando caer una azada y celestial: cuando crean, todo será posible. Coraje, porque la sanación no solo es física, sino también del alma. Y así, mientras la comunidad se llenaba de fervor, la luz comenzó a desvanecerse no con tristeza, sino con la certeza de que una nueva era comenzaba. Cada palabra de ánimo se esculpía en sus corazones, recordándoles que María había escuchado sus súplicas y que el camino hacia el milagro se estaba abriendo ante ellos. Pero en el aire quedaba una pregunta, una sombra que aún buscaba respuestas. ¿Lo que habían presenciado era solo el comienzo? ¿O la verdadera manifestación del poder divino estaba aún por llegar? Mientras los ecos de la esperanza resonaban en la noche, el pueblo se llenó de incertidumbre y emoción. El destino de María y su comunidad estaba entrelazado con estos misterios. La noche prometía más revelaciones, y el pueblo, firme en su fe, se preparaba para lo que vendría. Serían sorprendidos por la intervención divina, más pronto de lo que pensaban. El murmullo de la congregación se transformó en un coro, voces llenas de júbilo que se entrelazaban en un himno de agradecimiento. Aún con el eco de las últimas palabras de María resonando en sus corazones, la comunidad comprendió que su fuerte deseo de conexión y esperanza no había sido en vano. Sin embargo, en medio de la alegría, una preocupación no buscada comenzó a cobrar forma en sus mentes. Como un rayo brillante que atraviesa una tormenta, lo que acababan de experimentar les había dejado una pregunta latente: ¿cómo avanzar después de este encuentro sagrado? ¿Qué cambios exigía su fe de ellos? La presencia de María no era solo una muestra de amor, era una invitación a un compromiso aún más profundo. Un joven llamado Daniel, conocido por su inquietud y sueños de un futuro diferente, se quedó atrás, observando con cuidado mientras los demás se sumergían en gloriosas expresiones de adoración. Sentía en su interior una batalla. Su espíritu anhelaba seguir la guía que María les había otorgado, pero era también una lucha interna la que cuestionaba si realmente estaba listo para dejar atrás sus miedos y dudas. Mientras tanto, la señora mayor que había clamar a María, Carmen, se levantó con determinación. Miró a su alrededor, y al ver a todos los que la rodeaban, encontró en sus ojos un reflejo de la misma lucha interna que invadía a Daniel. Hijos, dijo con voz temblorosa, María nos ha dado un nuevo comienzo. No perdamos esta oportunidad. Como comunidad, necesitamos unirnos, apoyarnos en el camino hacia el milagro. Las palabras de Carmen resonaron en los corazones de muchos. Un grupo comenzó a formar un círculo, un símbolo de unidad y compromiso.
Cada persona tomó de la mano a la que estaba a su lado, compartiendo sus temores y esperanzas. Al hacerlo, sus corazones comenzaron a latir al unísono, y la energía que había llenado el santuario comenzaba a renovarse en su interior. Daniel, impulsado por el amor que sentía en el aire, se unió al círculo. Debemos abrir nuestras almas, dejar que la luz entre. No más temor, solo fe, dijo, y su voz se tornó más fuerte con cada palabra. Después de todo, si María vino hasta nosotros, significa que no estamos solos. Él expresaba el grito de cada uno de ellos, un llamado a abrazar la transformación que estaba a punto de desatarse. Entonces, en medio de esta unión, algo extraordinario sucedió. Una suave brisa comenzó a recorrer la sala, como si un manto divino estuviera envolviendo a la congregación. Las velas titilaron, y un resplandor suave iluminó sus rostros. En ese momento, un susurro colectivo se elevó: recibimos tu luz, oh Madre. Pero justo cuando la paz comenzaba a asentarse nuevamente, una voz grave y profunda resonó entre ellos, llenando el espacio con una advertencia que heló la sangre. El camino no es fácil, y la prueba no ha terminado. Aún hay sombras que enfrentar. La comunidad contuvo la respiración, mirando a su alrededor, preguntándose de dónde venía esa advertencia. Las palabras, abrumadoras, dejaron un aire de inquietud. María había traído esperanza, pero esta presencia desconocida sugería que el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Qué sombra se cernía sobre ellos? ¿Qué pruebas debían afrontar para llegar a su milagro? La congregación, ahora sumida en una mezcla de esperanza y temor, se preparaba para descubrir qué les esperaba. ¿Tendrían la fe necesaria para enfrentar lo que vendría? En ese instante de suspenso, la promesa de un nuevo camino se unía al temor de lo desconocido. La noche seguía viva y, con ella, el misterio divino palpitaría en cada corazón. Así, con la ansia de recibir respuestas y un deseo ardiente de avanzar, la comunidad se aferraba a su fe, dispuesta a enfrentar cualquier cosa por el milagro que sabían que podría alcanzarse. La verdadera manifestación del poder divino estaba más cerca, pero aún quedaba mucho por descubrir. ¿Qué recibirían de esa luz que apenas comenzaba a brillar? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La voz que había interrumpido la paz resonaba aún en cada rincón del santuario, como un eco profundo que despertaba incertidumbres. La congregación, unida en un círculo apretado, se miraba entre sí con los ojos cargados de preguntas, y los latidos de sus corazones resonaban como un tambor incesante. Carmen, con sus manos arrugadas entrelazadas con las de sus compañeros, miró hacia arriba, buscando respuestas en el cielo que aún brillaba con las estrellas. Hijos, la oscuridad puede parecer abrumadora, pero no tenemos por qué enfrentarla solos. La fe que compartimos es un faro en la noche, dijo, tratando de infundir valor en sus corazones. Daniel, que aún sentía la inquietud burbujear en su pecho, encontró en las palabras de Carmen un destello de esperanza. Es verdad, afirmó. Cada uno de nosotros ha vivido batallas, pero juntos podemos ser más fuertes. Recordemos las promesas que hemos hecho hoy. Justo cuando la energía comenzaba a cambiar, una suave melodía empezó a fluir del coro, como si los ángeles mismos se unieran en alabanza. La suavidad de la música les rodeaba, trayendo consigo un sentimiento de revelación. Pero al escuchar esa advertencia, la luz y la música eran como una danza delicada entre lo divino y lo terrenal. Mi madre siempre me decía, no hay luz sin sombra, y no hay victoria sin lucha, comentó un anciano que se unió al círculo, su voz temblorosa pero firme. Recibió murmullos de aprobación y cabezas que asentían en acuerdo. Quizás la sombra es nuestra oportunidad de crecer, de liberarnos de todo lo que nos pesa y renacer en el milagro. Las palabras del anciano encendieron una chispa en Daniel. ¿Y si la prueba que se acercaba era la forma en que María les retaba a profundizar aún más en su fe? Sin dudar, se volvió hacia el grupo. Hemos recibido a María. Hemos sentido su presencia. ¿No es eso suficiente para guiarnos por la oscuridad? Si creemos en el poder del amor,
podemos enfrentar cualquier sombra que se interponga en nuestro camino. Entonces, algo extraño sucedió. La luz en la sala creció aún más brillante, como si una esfera de energía pura les envolviera. Daniel cerró los ojos, sintiendo como el calor de esa luz llenaba su ser. Era una calidez que tocaba cada rincón de su alma, le recordaba sus esperanzas y deseos, su anhelo de un futuro radiante. ¿Sientes eso?, susurró a la señora que estaba a su lado, una mujer con lágrimas brillando en sus ojos. Ella asintió lentamente, desbordando una mezcla de alegría y temor sagrado. La voz grave resonó de nuevo. Las sombras que enfrentarán no son ajenas, sino partes de ustedes mismos que aún necesitan sanación. ¿Están listos para enfrentar la verdad que mora en su interior? La comunidad tembló ante esas palabras. Sus corazones latían con una mezcla de expectación y miedo. ¿Qué verdad debía ser revelada? ¿Qué sombras debían enfrentar para que el milagro se manifestara en sus vidas? Carmen tomó aire profundo, y su voz se elevó con el poder de una madre que abraza a sus hijos. Estamos listos. Estamos dispuestos a confrontar lo que sea necesario por el amor que hemos recibido. Mientras la luz continuaba danzando a su alrededor, la comunidad se sintió impregnada de una fuerza renovadora. Debían avanzar, pero la pregunta se mantenía en el aire, vibrante y cargada de significado. ¿Tendrían realmente el coraje para mirar dentro de sí mismos y dejar atrás todo lo que los mantenía cautivos? Esa noche estaba lejos de haber terminado. Un camino de descubrimientos les esperaba. Mientras se aferraban a sus manos, un antiguo cantar emergió desde el fondo de su ser. La luz prometía transformaciones profundas, pero antes debían afrontar las sombras que llevaban dentro. Y así, con corazones latiendo al unísono, se preparaban para una batalla no solo externa, sino interna. ¿Qué descubrirían al adentrarse en la oscuridad que les rodeaba? ¿Cuál sería el verdadero milagro que desatarían al enfrentar sus temores más profundos? La única certeza era que María estaba con ellos, y el viaje apenas comenzaba. La luz que rodeaba a la congregación, como un manto de gracia, se hacía más intensa, casi tangible. Era como si la misma atmósfera vibrara, resonando con la verdad que estaba a punto de encarnarse en sus corazones. Carmen, sintiendo el latido de la comunidad a su alrededor, dio un paso adelante en este viaje de descubrimiento. Cada uno de nosotros guarda una historia, comenzó, y mediando en un silencio sagrado, continuó, historias de dolor, de tristeza, pero también de amor y redención. Hoy, el momento ha llegado para que esas historias se entrelacen, se fortalezcan y transformen a cada uno de nosotros. Daniel sintió como el peso de sus propias experiencias comenzaba a deshacerse. Las cicatrices que llevaban dentro eran recordatorios de que habían sobrevivido, de que habían luchado. Hoy, no enfrentamos la oscuridad solos, susurró, la voz llena de fervor. Hoy enfrentamos nuestra verdad, juntos. Los murmullos de aprobación llenaron el aire, era una ola de fuerza renovada que les daba coraje para enfrentar lo que venía. La música del coro se elevó, y una melodía dulce y etérea envolvió el lugar. Las voces se unían, cantando de esperanza y fe, y Daniel sintió como el fuego en su interior se avivaba. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pregunta seguía latente, ¿qué había que enfrentar realmente? No era solo el miedo a lo desconocido, sino la verdad que escondían. Justo en ese momento, la voz resonante volvió a provocarlos. Métele la mirada en ti mismo. La batalla que se enfrentará no solo está afuera, está dentro de ti. Las palabras eran como un llamado a despertar, a mirar las vulnerabilidades y la oscuridad que cada uno llevaba consigo. Y si eso es lo que nos hace humanos, pensó Daniel, sintiendo una mezcla de inquietud y aliento nuevo. En ese instante, los ojos de cada integrante se reflejaban con el brillo de una fe renaciente, y por un momento, el miedo se transformó en una expectación reverente. Carmen alzó su voz nuevamente, ahora guiando a todos hacia esa verdad compartida. Habremos de ser valientes. Cada uno trae consigo cosas que quizás son difíciles de ver. Pero hoy,
María nos acompaña. Con su luz, podemos desviar la mirada de nuestras sombras y convertirlas en herramientas de sanación. Los corazones comenzaron a latir en un solo compás, cada golpe resonando con la certeza de que había luz esperando ser revelada. En ese pandemonio de emoción, Daniel comenzó a recordar sus propias sombras, los remordimientos de decisiones pasadas, las relaciones desgastadas, los sueños que parecían perdidos en el camino. Pero también recordó la fe que lo sostenía, el imán de amor que había desarrollado junto a sus hermanos. Así fue como el viento sopló en el santuario, llevando consigo un susurro lleno de promesas. Las manos se apretaban más fuerte, como si cada uno buscara aferrarse al otro en este viaje de sanación. La música seguía fluyendo, envolviendo la sala en una atmósfera de adoración que, sin lugar a duda, elevaba sus espíritus. A medida que se preparaban para el próximo paso, la voz resonante repitió con firmeza: ¿están listos para entrar en el abismo de su verdad, donde la luz promete brillar más intensamente que nunca? La respuesta de la comunidad fue un clamor unánime, un grito que se transformó en declaración: sí, estamos listos. Con lágrimas en los ojos, su confianza se expandía como la luz a su alrededor. Mientras se preparaban para sumergirse en esa oscuridad interna, una sensación de paz se instaló en sus corazones. Los desafíos se convertirían en respuestas, y las sombras, en testigos de la transformación. Con una fe renovada, cada alma estaba lista para adentrarse en la profunda revelación de lo que había estado oculto. Pero mientras tomaban ese valiente paso, un resplandor inesperado brilló en el fondo y una voz celestial susurró: recuerden, el verdadero milagro está a punto de revelarse, ¿están preparados para recibirlo? La pregunta flotó en el aire, cargada de misterio y poder, prometiendo que aquel viaje apenas comenzaba, llevando consigo secretos aún por desvelar. La congregación se encontró en un profundo silencio, donde incluso el aire parecía detenerse. El brillo que llenaba el espacio era cada vez más radiante, una sensación de expectación envolvía a todos. Daniel miró a su alrededor y vio rostros iluminados por la fe, guerreros dispuestos a enfrentar cualquier batalla. Su corazón latía al unísono con los de sus hermanos. Estamos aquí, listos, pensó, mientras se aferraba a la mano de Laura, su amiga desde hace años. Ella lo miraba con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. En su mirada, Daniel pudo ver reflejada la lucha interna de tantos seres humanos, una búsqueda constante entre el temor y la esperanza. Una lucha que resonaba con el eco de cada historia compartida. Carmen tomó una respiración profunda, y su voz vibró con autoridad y amor al mismo tiempo. Vamos a abrir nuestros corazones, a dejar entrar esa luz que tanto anhelamos. No temamos a lo que encontraremos dentro porque juntos, somos más fuertes. Las palabras de Carmen parecían ser el antídoto que cada uno necesitaba. Una a una, empezaron a levantarse manos. Susurraban oraciones y palabras de aliento. Sé mi luz. Guíame en la oscuridad. La congregación entera se unió, creando un coro de súplicas que se alzaban como humo de incienso hacia el cielo. Fue en ese instante que un viento suave y fresco recorrió el lugar. Algunos sintieron escalofríos, otros rieron llenos de gozo. Era un viento que parecía traer consigo recuerdos de otros tiempos, momentos de sanación y de amor divino. La voz resonante volvió a hablar, y esta vez, sonó como un suave murmullo. Las respuestas que buscan están en las heridas que han sanado y en las historias que comparten. Daniel cerró los ojos, permitiendo que la brisa lo envolviera. Recordó su vida anterior, llena de dudas y tiempos oscuros. Pero aquí, en este momento, comprendió que todas esas experiencias eran ladrillos que edificaban su fe. Sintió que el acero de su fe se fortalecía, como una espada forjada en llamas. De repente, un destello de luz surgió en el centro del salón. Todos giraron sus miradas hacia la fuente del resplandor, sus corazones latiendo al unísono. Era como si una puerta dimensional se abriera entre ellos, y una esencia sobrenatural comenzara a manifestarse. La voz celestial resonó de nuevo: lo que han buscado durante años, lo que creían perdido, está aquí.
su fe ha creado el espacio necesario para el milagro. Carmen, con la mirada fija en la luz brillante, preguntó, ¿está María entre nosotros? La congregación estalló en un grito de júbilo y reverencia. Algunos lloraban, otros reían, todos sentían que la presencia divina les abrazaba. Con cada murmuro de oración, la luz crecía, envolviendo a cada individuo en una energía palpable de amor y esperanza. Era una conexión sagrada, un recordatorio de que nada estaba verdaderamente perdido. Las historias de cada uno empezaban a entrelazarse, formando un tapiz de redención que brillaba con intensidad. «Estamos aquí, Señor», clamó Daniel, sintiendo que lo que había guardado en su corazón comenzaba a liberarse. «Estamos listos para recibir lo que has preparado». A medida que el resplandor alcanzaba su máxima intensidad, la voz resonante compartió una última revelación antes del próximo paso: pronto verán el poder de Dios manifestarse en formas que nunca imaginaron. Prepárense, porque la intervención divina está a la vuelta de la esquina. Sus corazones latían, y una sensación de expectativa regaló al aire un sabor nuevo, fresco y electrizante. ¿Qué venía a continuación? La congregación se miraba entre sí, sintiendo el peso de la incertidumbre pero también el calor de la esperanza. Esa noche prometía ser el inicio de algo verdaderamente transformador, y el eco de sus almas resonaba con una pregunta esencial: ¿cuál sería el siguiente milagro que revelarían? La luz se intensificó, iluminando cada rincón del salón, y un murmullo colectivo comenzó a ascender de los corazones que se sentían renovados. Daniel, con fe renovada, sintió que su alma danzaba en alegría. Era un momento sagrado, como si el tiempo se hubiera detenido. Las voces de la congregación se unieron en una sola, resonando en armonía con la presencia divina que los rodeaba. Laura sujetó la mano de Daniel con más fuerza, y en ese instante, él vio en sus ojos un brillo que no había notado antes. Era el brillo de la esperanza, de una fe que se había reavivado como un fuego vivo. «Estamos aquí, listos para lo que venga», le dijo en voz baja, con un tono que reflejaba la certeza que brotaba en su interior. Carmen, no pudiendo contener su emoción, se volvió hacia la congregación. «Este es el tiempo de nuestros sueños, queridos amigos. Este es el momento que hemos estado esperando. Dios está en medio de nosotros, y lo que estamos viviendo no es solo un acto, es el comienzo de una transformación». A medida que Carmen hablaba, la luz pareció responder, danzando en vibrantes destellos. Un escalofrío de anticipación recorrió el espacio mientras la voz resonante les hablaba nuevamente. «Y en este momento de revelación, sientan la calor de mi amor. Lo que está por venir superará sus expectativas». Los murmullos de la gente crecían en intensidad, creando un canto de alabanza que no había sido visto en años. Las manos se elevaron al cielo, los ojos brillaban con lágrimas de gratitud y esperanza. La energía era palpable, como si todos estuvieran en una orilla, esperando la llegada de una ola poderosa. Daniel observaba a la gente a su alrededor, cada rostro reflejaba su propia historia, la lucha, el sufrimiento, la fe inquebrantable. En ese encuentro, él entendió que cada lágrima, cada palabra de aliento, habían tejido un hilo que conectaba a todos en un solo propósito. «La liberación está cerca», pensó, mientras la luz irradiaba amor y promesa. Justo cuando la congregación alcanzaba un clímax de adoración, otro destello, aún más brillante, atravesó la sala. Era como un rayo de gloria que caía del cielo, tocando el suelo como si estuviera bendiciendo a cada uno. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza, como si su ser estuviera a punto de explotar de alegría. «Esto es más grande que lo que imaginé», se dijo a sí mismo, su fe alas se desplegaban. La voz continuó, envolviendo el ambiente con dulzura. «¿Tienen fe en que lo imposible puede hacerse posible? María, su luz, está lista para mostrarse». Los murmullos se resquebrajaron en gasps de asombro, una mezcla de asombro y sublime miedo llenó el aire. El nombre de María resonaba con un poderoso eco, las historias de fe y miseria estaban a punto de fusionarse en un solo milagro. Carmen pidió a la congregación que se unieran en un círculo, creando una conexión física y espiritual.
Este es un momento de unidad, un momento que definirá nuestras vidas, dijo mientras la luz seguía palpando suavemente el aire a su alrededor. En ese instante, Daniel tuvo una visión fugaz, una mujer de luz, con una sonrisa serena, con un manto de estrellas. El aire vibraba con su presencia. ¿Es posible que sea ella?, pensó, su espíritu palpitando con expectación. La multitud empezó a cantar, y el eco de sus voces se alzó como un tsunami de fe. Todo parecía un sueño. Crujidos en la atmósfera revelaban que algo grandioso estaba por suceder. La congregación, sintiendo la energía divina en cada fibra de su ser, esperó con el corazón palpitando en tensión. ¿Podrían sus corazones soportar la magnitud del milagro que se avecinaba? ¿Estaban realmente listos para verlo? La pregunta flotaba en el aire, como un susurro que buscaba respuestas tras el velo de lo desconocido, mientras el espíritu de María se preparaba para manifestarse, como una luz radiante que viene a iluminar la oscuridad. Las notas de la música comenzaron a elevarse en el aire, un canto de adoración que parecía fusionarse con la luz que les rodeaba. Daniel cerró los ojos por un momento, dejando que las vibrantes melodías lavaran su alma. Se sentía como un niño a la espera de un regalo que había esperado toda su vida. La atmósfera estaba impregnada de una fragancia celestial, un aroma que evocaba paz y unidad. De repente, la luz central empezó a girar lentamente, dibujando formas en el aire, como si estuviera tejiendo un manto de gloria. Daniel abre los ojos, viendo como un remolino de esplendor se arremolinaba en el centro del círculo. Las manos de todos se elevaron aún más, unidas, como si fueran ramas de un solo árbol que se extendían hacia el cielo. Un susurro pasó entre los fieles, María. Carmen, casi hipnotizada, se dejó llevar por la atmósfera. Estamos ante un momento sagrado, un instante de gloria. Déjenlo penetrar en sus corazones, exclamó, su voz llena de fervor. Cada palabra vibraba como un eco en el alma de la congregación. Daniel sintió una calidez en su interior, un fuego que le decía que estaba en el lugar correcto. Jamás había experimentado algo así. Era como si todos sus años de sufrimiento, sus dudas, todo lo que había pasado, estuviesen fluyendo a través de esa energía común. La presencia elevada entre ellos parecía estar purificándolo, liberando las cadenas que lo mantenían atado. Entonces, un rayo de luz brillante y deslumbrante surgió en el centro. La manifestación de María se hizo evidente. La figura, vestida con un manto blanco que parpadeaba como estrellas en el firmamento, miraba a la congregación con ojos llenos de compasión. Su sonrisa iluminaba no solo la habitación, sino los corazones de cada persona presente. No tengan miedo. Resonó su voz, clara y suave como el murmullo de un arroyo. He venido a ofrecer consuelo y esperanza. Ustedes han esperado mucho, y este es el tiempo de su liberación. Las lágrimas comenzaban a deslizarse por las mejillas de los asistentes. Daniel sentía que su corazón se expandía, era una mezcla de temor reverente y pura dicha. Levantando sus brazos, sus labios casi sin querer murmullaban palabras de gratitud. María, con cada movimiento, transmitía paz. Era un bálsamo a sus preocupaciones y síntomas de angustia. Los caminos que han recorrido, cada lucha, ha sido parte de este momento. Ustedes son luz, y esa luz brillará sobre el mundo entero. No duden de su valor, pues en la unión de su fe, el milagro ya ha comenzado, continuó María, su risa resonando suave y libre, como un canto de aves al amanecer. La congregación, arrollada por la emoción, comenzó a gritar y a alabar. Un canto de libertad emergió, lanzado al firmamento, como una oración que atravesaba todas las fronteras. Amén. Gloria. Santo es el Señor. Resonaban sus voces, un eco de fervor. Daniel, sintiendo la energía del milagro, se preguntó cómo podía ser tan real. Nunca antes había experimentado tal conexión en su vida. ¿Era posible que en aquella noche la fe de un pueblo juntamente pudiera cambiar su destino?
Tímidamente, levantó la mano y puso su corazón en cada palabra. María, ¿este es nuestro tiempo? ¿Podemos de verdad ser renovados y transformados? La luz pareció titilar una vez más, como si respondiera a su pregunta, y el resplandor se intensificó. Pronto conocerán la respuesta, agregó María con un brillo en sus ojos. El camino no siempre será fácil, pero cada segundo de la adversidad será cultivado en bendiciones eternas. Ese instante, que parecía eterno, dejó a todos con un sentimiento de expectativa. La aparición de María llenó sus corazones de esperanza, pero aún había algo más en el aire. Ya no eran solo un grupo de almas anhelantes, eran un ejército de fe, listos para lo que el futuro deparara. La promesa de lo que estaba por venir colgaba en el aire como una fragancia nueva. Todos sintieron el llamado a la acción, era hora de llevar esa luz al mundo. Pero, ¿cómo lo harían? La pregunta quedó flotando, aguardando la respuesta cuando el camino de la transformación se revelara en su totalidad. Las voces de la congregación comenzaron a calmarse poco a poco, como si la misma luz que había llenado el lugar estuviese arrullando sus corazones. Daniel sentía que el aire se llenaba de nuevas posibilidades. Había algo poderoso en sus adentros que palpaba en cada rincón. Una mezcla de incertidumbre y esperanza lo acompañaba, como un río que fluía sereno en medio de una tormenta. María observó con un amor maternal mientras los fieles intentaban comprender la magnitud de lo que estaban viviendo. Han sido preparados para este tiempo, cada experiencia les ha llevado a aquí, dijo, con una dulzura que hacía eco en las almas presentes. La transformación que ansían comienza en ustedes mismos. Miren a su alrededor, cada uno de ustedes es una chispa de luz. Carmen, con su mano entrelazada con la de su esposo, se volvió hacia Daniel. Los ojos de ella brillaban, reflejando la comprensión que aún se formaba en su interior. Esto es solo el principio, Daniel. Lo que hemos vivido ha conducido a este momento, y ahora somos parte de algo más grande, murmuró. La chispa en su voz encendió un fuego en Daniel. El fervor de la congregación comenzó a avivarse de nuevo. Algunos levantaron sus manos al cielo, mientras otros se arrodillaban en gratitud profunda. Era un escenario de humildad y devoción que resonaba profundamente en el alma de Daniel. El milagro no solo era visible en la figura de María, sino también en la conexión palpable que se formaba entre ellos. Lo que ven aquí no es solo un evento, explicó María, con una vibrante luz que salía de su ser, es el activador de un cambio. Ustedes son portadores de mi mensaje. Hay tantas almas esperando su luz, así como ustedes la han recibido. Cada palabra atravesaba las barreras que Daniel había levantado. Era como si un eco de su propia lucha resonara en sus oídos, levantando preguntas que habían estado latentes durante años. ¿Cómo podemos compartir esta luz?, preguntó uno de los asistentes con voz temblorosa, rompiendo el silencio que había seguido a las palabras de María. La inquietud palpable llenó la sala. La conexión entre lo divino y lo humano comenzaba a manifestarse en el corazón de todos, y las respuestas estaban a punto de desplegarse. Comiencen en sus hogares, replicó María con firmeza. La luz que llevan dentro debe brillar en cada acto de amor y perdón. Deben recordar que los caminos no siempre serán fáciles, pero cada paso que den con fe les acercará más a su propósito. Su voz era como un manto que abrigaba el espíritu de todos, una invitación a la acción que resonaba en lo más profundo. Daniel sintió que esa luz que tan intensamente había temido y anhelado, ahora despertaba en su interior con una fuerza renovada. ¿Era realmente posible que todos pudieran convertirse en agentes de cambio? El milenio de transformación empezaba a tomar forma, alzándose como las olas de un mar en calma. Pero en el fondo de su corazón, Daniel sabía que esta transformación podía conllevar sacrificios. Al mirar a su alrededor, veía rostros de asombro y esperanza, pero también algunos de lucha y sufrimiento profundo. Y la gran pregunta quedó flotando en el aire, ¿estaban listos para afrontar lo que vendría? Mientras Daniel contemplaba el horizonte de lo desconocido, la luz de María se intensificó nuevamente.
Una sensación etérea envolvió a todos, como si la promesa compartida estuviera más viva que nunca. ¿Qué les esperaba en este viaje de fe renovada? El eco de la voz de María resonó en sus corazones, y una respuesta comenzaba a gestarse en su conciencia. Las posibilidades de lo que podían lograr juntos eran infinitas. El aire estaba cargado de expectativa, como si todo el universo aguardara en silencio la revelación final. La figura luminosa de María brillaba enfrente, irradiando amor y paz. Todos los corazones estaban abiertos, dispuestos a escuchar el mensaje que cambiaría sus vidas para siempre. María, con su mirada tierna y serena, comenzó a hablar nuevamente. Hijos míos, están en una encrucijada. La luz que han recibido no es solo para ustedes, sino un llamado a compartirla con el mundo. Cada acción de amor que elijan llevar a cabo resonará a través de la eternidad. No olviden que son los portadores de esta luz. Las palabras cayeron como un agua fresca, llenando de alegría y esperanza cada rincón de sus corazones. Daniel sintió que la verdad enciende su propio espíritu, como un fuego que lo purificaba. La luz de María había tocado lo más profundo de su ser, y sabía que el momento había llegado para abrazar su nueva misión. Carmen se levantó, su voz firme y resonante. María tiene razón. Cada uno de nosotros ha luchado con sus propias sombras. Pero hoy, aquí y ahora, nos comprometemos a hacer luz en la vida de otros. Seremos canales de amor, de esperanza. Su declaración encendió una chispa de fervor en todos los presentes, cada uno de ellos sintiendo como una nueva y robusta fe se gestaba en sus corazones. La congregación se unió en un clamor digno de un ejército: sí, seremos luz. Sí, compartiremos amor. La energía vibrante en la sala se intensificó, sus corazones latiendo como uno solo. Daniel sintió que cada criatura en el santuario era un hilo en un gran tapiz de fe. Su voz resonaba fuerte cuando se unió a los demás. Vamos a llevar este milagro a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras comunidades. No guardaremos este regalo para nosotros mismos. Así es. Compartamos lo que hemos recibido, estallaron otras voces, llenas de fervor. María sonrió, su luz pareciendo brillar con aún más fuerza. Lo que se inicia aquí es un hermoso viaje. Pero recuerden, la verdadera transformación requiere valentía. Enfrentarán retos, así que su unión es fundamental. No se desanimen ante las adversidades. Recuerden que mi luz estará siempre con ustedes. Entonces, en una explosión de energía divina, el santuario se llenó de luces danzantes que parecían celebrar su voto de unidad. Cada uno de los presentes sintió el llamado ardiente en su interior, no eran solo testigos, eran parte de un plan divino. Una oleada de amor invadió el lugar, y con ese sentimiento, saltaron a la acción. Cada uno se comprometió de diversas maneras, unos ayudarían a los enfermos, otros ofrecerían su tiempo a los necesitados, y algunos decidieron iniciar proyectos que llevarían amor y luz a sus comunidades. Daniel sonrió, sintiendo que ese gesto, por pequeño que pareciera, estaba tejido en el gran entramado de la transformación. Las lágrimas de gratitud caían por sus mejillas, y comprendió que no solo era el camino hacia la sanación personal, sino una invitación a cambiar el mundo. Y así, ocurrió algo inesperado. La luz que rodeaba a María comenzó a desvanecerse lentamente. Un murmullo de temor recorrió la congregación. Sin embargo, María, con su voz clara y reconfortante, les dijo: el tiempo de la manifestación ha pasado, pero mis enseñanzas y mi luz serán su guía. Recuerden siempre este momento. Ustedes son luz. Salgan y brillen con todo su ser. Cuando la luz finalmente se extinguió, la sala quedó en un profundo silencio, cargado de emociones. Pero era un silencio lleno de promesas, lleno de nuevos comienzos. Cada uno de ellos supo que su vida había cambiado para siempre, la misión había comenzado. Daniel ya no temía las sombras. Había encontrado su lugar en el vasto tejido de la creación. Se volvió hacia sus hermanos y hermanas, y con un fervor sincero, les dijo: hoy es el comienzo.
sigamos adelante y nunca olvidemos lo que María nos ha enseñado. La comunidad, unida en amor y fe, salió del santuario con convicción. Cada paso que daban era un reflejo de la luz que llevaban dentro. El camino puede ser incierto y lleno de desafíos, pero sabían que no estaban solos. Juntos enfrentarían cualquier sombra que se presentara en su camino y llevarían el milagro de María a cada rincón del mundo. Y mientras el pueblo regresaba a sus hogares, el sol comenzó a salir en el horizonte, iluminando el día con una gloria nueva, un símbolo perfecto del nuevo comienzo que había tomado forma en sus corazones. Así, la historia de María se transformó en la historia de cada uno de ellos, un destino compartido de fe, amor y luz. No esperes ni un segundo más para compartir este mensaje poderoso. Suscríbete ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más almas se llenen de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y luz. Tu apoyo es crucial en este viaje de fe.